Bueno, vamos a ver las tres batallas de los últimos tiempos, es decir, de los tiempos finales. Esto antes se llamaba Armagedón, lo que tocaba hoy, pero definimos dar las tres batallas aquí porque definitivamente hay que entenderlas las tres, ¿verdad? Se habla mucho de estas batallas, se habla mucho de, inclusive hay muchas películas que han hecho, películas de todas apocalípticas, todas terminan en Armagedón, pero vamos a definir ciertas cosas, vamos a corregir ciertas cosas que inclusive las películas nos muestran que están totalmente erradas, ¿verdad? Vamos a empezar por eso. Entonces, son tres batallas, ¿sí? Y el que quiera preguntar puede preguntar, son tres batallas y vamos a verlas cada una. Bueno, listo. A ver, sobre las batallas del último tiempo, esto se ha profetizado del tiempo antiguos, desde los patriarcas. Moisés habló en Deuteronomio 32:43, decía, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de su siervo y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Verdad? Ahora, esto llama mucho la atención, que desde la época de Moisés ya se hablen de estas batallas. Eh, Se habló también en los Salmos, se habló del Mesías, se habla también de las batallas. David hablaba mucho de estas batallas. Dice, se levantarán los reyes de la tierra en Salmos 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, es sorprendente. Yo no sé si ustedes estas cosas lo revolucionan, pero cuando yo leo que David, ¿verdad? En su intimidad se le era revelado esto, que él sabía que el Mesías iba a pelear, de que muchos reyes se le iban a levantar, o sea, wow, tenía que ser tremendo esa revelación. O sea, David comenzar a ver parte, ¿verdad? Destellos de lo que iba a suceder con Jesús es tremendo. Lo mismo pasó con Isaías. Ahora, Sofonías 3:8 dice, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Miren, muchos cientos de años atrás que naciera Jesús, el profeta Sofonías estaba declarando esto. O sea, imagínense, o sea, que ya se iban a reunir los reyes y el mismo Señor patrocinó eso, ¿verdad? Para que o sea, dice inclusive algunos teólogos que el Señor está esperando que, que llegue ese momento para él desatar su ira sobre ellos, imagínense, ¿verdad? No hablemos de rencor porque el Señor no puede tener rencor. Es saber, el Señor en este momento viendo todo lo que está pasando y el Señor sabía todo lo que ellos iban a hacer, que el Señor, como dijo, me van a esperar ese día, me van a esperar en ese lugar porque yo voy a derramar mi ira sobre ustedes. Wow, tremendo, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les sorprende esto, pero entonces, cuando uno comienza a leer todas estas profecías, ¿cómo decir de que Apocalipsis es falso? O sea, es tremendo. Isaías dijo, en el 34:2 dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Joel, que fue uno de los que de los que más vio hacia el futuro sobre estas cosas, y es sorprendente porque hay cosas en Joel que yo no había leído o sí la había leído, pero no la había asimilado tanto. En Joel 3:9 y 12 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Entonces, como pueden ver ustedes, ya esto estaba profetizado, ¿verdad? Apocalipsis lo que realmente lo detalla con un poco más de perfección. El apóstol lo detalló en esa forma, el apóstol Juan, que fue quien escribió Apocalipsis, pero, ¿verdad? Habla de todo esto definitivamente.
Y vamos a verlo, vamos a ver todo esto que habla. Ahora, quiero enfatizar un poco en algunos salmos y aquí quiero ir un poco porque es más de lectura para que ustedes puedan ver todo lo que pasaba por la mente de David y el corazón de David. Vamos a estar metiéndonos en esto porque para poder entender entonces cómo es la revelación, ¿verdad? De Juan, del apóstol Juan, frente a lo que ya otros profetas habían percibido y habían dicho. Dice Salmos 45, 1, 9, dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria, con tu majestad. Él está hablando ahí de Jesús. O sea, yo no sé, le preguntaremos a David si cuando él escribía esto, cómo se imaginaba al Señor, ¿verdad? Y te estoy hablando cientos de años atrás. O sea, no estamos hablando que un año, 2 años, y de pronto él se imaginó y lo sacó por la historia. No, nada. O sea, ni por ahí, ¿verdad? Y él comenzó a hablar esto. El versículo 4 dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la verdad. Sí, y cómo se presenta el Señor en Apocalipsis, ¿verdad? Cabalgando, ¿verdad? En uno de los pasajes, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Fíjate, entonces él viene hablando y termina aquí en versículo 6 diciendo, tu trono, Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Desde los palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Ahora, el Salmo 68 también habla de esto. Wow, tremendo. Ahora, no lo voy a leer porque yo sé que me voy a gastar toda esta hora, pero quiero que quede como tarea porque fíjate que esto lo pronunciamos y a veces no entendemos qué era lo que estaba diciendo. Entonces, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Y de hecho hasta es una canción, ¿verdad? Y huyan de su presencia los que la aborrecen. Entonces, aquí también está hablando de cómo el Señor se va a enfrentar, ¿verdad?, a las naciones y ya estaba dicho desde la antigüedad de que esto iba a suceder, ¿sí? O sea, antes de Cristo y después de Cristo se profetizó esto. Bueno, pero vamos a entrar a la primera batalla. Y esto sí que presten mucha atención porque uno para entenderlo tiene que coger 3 libros, el de Ezequiel, el de Joel y el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando ya yo comencé a estudiar esto y comenzó el Señor a hablarme, ya pude poder armar digamos, el rompecabezas, porque son varias profecías al tiempo que encajan en un solo evento, que son 3 batallas, realmente es así. La primera batalla que vamos a estudiar, que digamos hasta en cronología es así, ¿verdad? Es la que está en Ezequiel 38 y 39, que habla de Gog y Magog. Ojo con esto, porque ustedes también lo han escuchado, de Gog y Magog. Y vamos a estudiarla. Ezequiel 38, 39. ¿Listo? Eh, por eso le pido, si ustedes tienen dudas, preguntas, lo pueden hacer porque vamos a comenzar a entrelazar profecías, ¿verdad? Para poder determinar entonces qué es lo que va a suceder. Entonces, la primera, no se lo olvide, es la batalla de Gog y Magog, pero hay otra batalla que también se habla de Gog y Magog y por eso la vamos a diferenciar. La primera batalla es la que está en Ezequiel 38, 39. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es quién es Gog y qué es Magog. Y son mencionados tanto en Ezequiel 38 y 39 como en Apocalipsis 27, 8. Ahorita lo vamos a leer, no se preocupe. Ahora,
estos dos pasajes mencionan a Gog y Magog, pero realmente cuando uno estudia la escritura son eventos totalmente diferentes, son batallas diferentes. ¿Listo? La que vamos a estudiar aquí ahora es la Ezequiel 38-39, la última que vamos a estudiar es el Apocalipsis 27-8, que habla también de Gog y Magog, pero son dos protagonistas diferentes. ¿Listo? Bueno, en Ezequiel 38 y 39, por ejemplo, en Ezequiel 38:2, que está aquí, eh, ahí el Señor predice a través de Ezequiel, que lo vamos a leer un poco, y le dejo la tarea también que lean el 39, porque vamos a leer nada más el 38, pero dice, ¿verdad? Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog y profetiza contra él. Es decir, viene el Espíritu Santo Dios y le da una orden a Daniel, a Ezequiel, perdón, como profeta, y le dice, levántate, mira tu cara o pon tu rostro sobre Gog, ¿verdad? Hacia la tierra de Magog y profetiza contra él. Ahora, en esa profecía, en el capítulo 38, se van a hablar estos nombres y es importante que usted lo tenga en cuenta. Va a hablar de Magog, va a hablar de Mesec, va a hablar de Tubal, va a hablar de Persia, va a hablar de Cus, va a hablar de Fut, de Gomer y Togarma. ¿Sí? Puros nombres. Estos eran personajes. Ahora, hay algo que es importante que usted tenga en cuenta. ¿Cómo salen los nombres de los territorios? ¿Cómo salen los nombres de las ciudades? ¿Cómo salen los nombres de las naciones? Salen a raíz de que uno en la antigüedad se llamaba Magog, ¿verdad? Y fundó, digamos, ese territorio o fundó o conquistó cierto lugar. Entonces, ese lugar le llamaron, y toda la gente que estaba ahí, el pueblo de Magog, pero viene de un personaje que se llamó Magog en su inicio, ¿verdad? Así como lo de Canaán, cuando ustedes escuchan Canaán, porque Canaán fue un personaje que le pusieron Canaán, ¿verdad? Así, Israel, lo mismo que Israel. ¿De dónde nace Israel? De un personaje que le pusieron Israel. ¿Listo? Ahí ustedes conocen la historia de dónde viene Israel, de que se llamaba antes Jacob, o Jacob, como si lo quieren decir en inglés. Eh, y él va, y el Señor dice, te va a llamar ahora Israel, y él va a construir una generación que se va a llamar Israel. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se habla entonces de Magog, se habla de una nación, ¿verdad? Pero nació de un individuo que le pusieron Magog. Listo. Ojo con esto. Entonces, cada uno de estos termina siendo una nación. Ojo con esto. Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarma terminan siendo una nación. ¿Listo? Ok, vamos entonces a esto. ¿Dónde nace Magog entonces? ¿Cuándo se habla de Magog? ¿Y cómo se genera la nación de Magog? Históricamente hablando, en Génesis 10:2 se habla de Magog, que fue nieto de Noé. Eh, y ahorita vamos a ver una gráfica donde vas a entender cómo es la genealogía esa, una, dos, tres niveles, pero vas a entender entonces que Magog fue nieto de Noé. Ahora, es importante eso porque entonces esto lo establece después del diluvio, porque saben quien pobla otra vez el mundo, ¿verdad? Fue Noé y su descendencia. Lo que pasa es que cuando Noé fue escogido porque Noé no había, su ADN no había sido mezclado y fue escogido por Dios porque él se mantuvo aparte, ¿verdad? Y no se mezcló no se contaminó con el ADN de otros pueblos. Y el Señor saca a Noé y mata a todo el resto de la humanidad y le dice, lo primero que le dice a Noé cuando él se va, le dice, multiplícate, ¿verdad? Multiplícate. Entonces, comienza Noé a generar, pero una de sus descendencias realmente generó un problema. La historia ustedes lo saben, uno de sus hijos fue maldecido por mismo Noé y ahí se rompe otra vez lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, Magog posteriormente llegó a ser el nombre de la tierra donde los descendientes de Magog se asentaron. Al pueblo de Magog se le describe como habilidosos guerreros. O sea, toda la historia, y de hecho el pueblo, en los libros históricos, el pueblo de Israel siempre determinó que Magog era terrible, ¿verdad? En la guerra, terrible. Ahora, Gog, si Magog es el pueblo, Gog es el nombre del futuro líder de Magog.
¿quién va realmente a tomar una posición de liderazgo para atacar a Israel? Entonces, es un príncipe, de hecho traduce príncipe. Si uno vemos aquí entonces eh, la, el árbol genealógico, vamos que Noé viene o nace de Lamec, ¿sí? Pero Noé tiene tres hijos, Sem, Can y Jafet. Recuerden que Sem realmente es el antepasado del Señor Jesús, ¿verdad? Y de ahí viene toda la línea de David y todo eso hasta el Señor Jesús. Entonces es importante eso. Pero de Jafet nacen todo esto. Miren, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiran. De todo eso, como cuatro, ¿verdad? Se van en contra de Israel. Y es tremendo, ¿verdad? Entonces es un principado, es un espíritu definitivamente que traían estos hombres, que terminó realmente el nieto de Noé, que fue Magog, el que está aquí, lo pueden ver, ¿verdad? El que realmente termina odiando al pueblo de Israel y cogiendo a los demás, ¿verdad? Para ir a atacar a Israel. Eh, Eso es así y termina siendo entonces como un tipo, ¿verdad? De lo que va a suceder al final. Ahora, eh, ahí en Ezequiel usted va a encontrar estos nombres y se menciona a todos, se menciona a Gomer, se menciona inclusive a los hijos de Gomer, cuáles son, ¿verdad? Y en Génesis 10 se habla de todo esto, para que usted lo quiera buscar después, y se habla de dónde nace Fud, de dónde nace Cus, ¿verdad? Y inclusive dónde nace Canaán. Porque Canaán nace si no estoy mal, de los hijos de Cam, ¿verdad? Y termina entonces Israel, que vendría a ser descendiente de Sem, terminan conquistando a Canaán. Bueno, para que ustedes se ubiquen en la historia. ¿Listo? Ahora, en Ezequiel 38:11 dice así, y dirás, y subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Entonces, fíjense que Ezequiel profetiza ahí, ¿verdad? En el capítulo 38 profetiza contra Gog y Magog porque ellos se van a levantar en contra de Israel. Lo pueden leer y van a ver todo esto, lo que está sucediendo. Hay algo interesante en todo esto. ¿Por qué? Porque hay partes donde definitivamente se identifica eh, todo lo que va a suceder y se determinan los tiempos, ¿verdad?, que van a suceder. Yo no sé si alguien me ayuda o yo lo puedo leer, no sé si de pronto alguien me ayuda leyendo ese capítulo porque yo creo que es importante no pasarlo por alto para que ustedes vean que esto no es cualquier cosa, sino realmente es revelación de Dios. Y como un profeta de estos le fue mostrado, ¿verdad?, lo que iba a suceder. Listo. Vamos a leer. Mi amor, Ezequiel 38, ¿eh? ¿Qué quieres que Sí, se lea? sí. Ya lo tengo aquí, no sé si lo leo yo como quieras. Bueno, ya voy, espérate. Le ayudo a leer, pastor. Dígame. Bueno, profecía contra Gog. Vino a Mm. mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Bueno, ahí yo estoy diciendo, ve parando para decir. Cuando dice pon tu rostro contra God, él quiere decir míralo, ¿verdad? Y profetiza. ¿Listo? Ok, míralo y profetiza. O sea, le está dando una orden al profeta para que esa palabra vaya directamente al corazón de Gog. Ok, sigue. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ujú. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes,
de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Bueno, para un momentico, aquí es importante. Entonces, en esto aquí, hasta el versículo 6, dicen quiénes son los que van a participar. Entonces, todos los que le leí, ¿verdad? Todos los que le leí. Está Mesec, está Tubal, está Persia, está Cus, está Fut, ¿listo? Está Togarma. Y él muestra, ¿verdad? En la profecía, cómo iban a ir. Iban a ir repletos de armas hasta los codos, ¿verdad? En los dientes llevaban también espada. Entonces, es interesante esto porque va a reflejar cómo va a ser esa batalla. Iban con todo, ¿sí? Pero hay algo también que está en el 6 que es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Dice, ¿de dónde vienen? A ver, ¿quién me puede decir de dónde vienen ellos? De los confines del norte. Ah, ok, de los confines del norte. Entonces, aquí da una pista, ¿verdad? Para determinar realmente quiénes eran ellos. Entonces, si nosotros nos vamos a un mapa como este que está aquí, por ejemplo, va a determinar, lo que pasa es que el norte está hacia abajo, ¿ok? Porque estamos viendo el mapa tierra por encima. Pero realmente, entonces va a determinar cuáles, más o menos se determina cuáles son esos que vienen del norte, ¿ok? Y aquí es importante que ustedes determinen, porque les voy a hacer una pregunta al final. Ellos vienen del norte, o sea, son países del norte. Entonces, esta batalla que se va a librar son los países del norte contra Israel, ¿ok? No es la batalla final. Entonces, quiere decir que antes de la batalla donde desaparece Jesucristo, que ahorita la vamos a ver, hay una batalla contra el pueblo de Israel, que se unen los del norte. Ahora, algunos teólogos comienzan a determinar, ¿verdad? Más o menos cuáles serían por la descendencia de todos estos tipos y dónde se ubicaron, eh, cuáles serían las ciudades. Se habla de Turquía, se habla de Irán, se habla de Libia, se habla de Rusia. Rusia siempre lo meten en ese rollo. Pero hay otras vertientes que no determinan con seguridad cuáles serían las naciones porque realmente estos pueblos cuando nacieron eran nómadas. Entonces, como eran nómadas, ellos eran numerosos, pero ellos comenzaron a ubicarse en muchos lugares. Entonces, no, la historia no es tan clara. Lo que sí es cierto, que si uno analiza los países que odian literalmente Israel, son los países del norte, ¿sí? Porque el occidente, ¿verdad? Lo que está más hacia el sur y occidente son países más cercanos a Israel. Entonces, esta profecía es clara y como Ezequiel, muchos años antes que Jesucristo, inclusive que Israel, ¿verdad? Fuese nación, ya estaba diciendo que los países que están hacia el norte le tienen rabia a Israel y que van a generar una batalla, se van a poner de acuerdo y van a generar una batalla. Ahora, pero fíjense que esto lo está inclusive permitiendo el Señor, no se les olvide esto. Esto lo está permitiendo el Señor. El Señor sabe que ellos se van a levantar. Listo, sigue, Pati. Okay. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confinadamente. No, Confiadamente. no. Morarán Confiadamente. como confiadamente. Confiadamente. Ok. Entonces, fíjate, que, ¿por qué se determina que van a ser en los últimos tiempos? Porque de hecho hay otro pasaje ahorita que lo van a ver que asegura esto. Dice aquí confiadamente, es una época donde Israel se relaja, una época donde Israel cree que ya todo está en paz.
Esa época van a ser los 3.5 años antes, donde todo va a estar en paz, donde se profetiza una paz falsa, Israel se la cree, pero ahí en ese momento se levanta estas naciones, y como ellos van, ¿qué me imagino yo? Posiblemente llamen a un desarme de bombas y todo eso, ¿verdad? Y ellos se relajan y se desarman muchas cosas, y ya ellos no tienen ningún cerco, ya su ejército, dicen que uno de los mejores ejércitos del mundo es del rey Israel, de pronto se relajan. Entonces dice aquí confiadamente. Por eso es que inclusive los teólogos dicen que la de Gog y Magog, se va a dar en la mitad, ¿verdad? En la mitad. Porque inclusive todo esto lo permite el mismo anticristo. Esas naciones vienen y van a atacar a Israel porque están confiados de que hay paz. ¿Listo? Sigue, Patrick. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Bueno, fíjense entonces que ahí dice que el pueblo de Israel tenía seguridad, o sea, no había nada alrededor, no tenían ninguna vigilancia ni nada. Llama la atención, y a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Y esto es espiritual, cómo se levantan enemigos eh, por doquier que odian a Israel, definitivamente, ¿verdad? Esto tiene que ser gestionado por Satanás en el corazón de muchos. Ahora, este Gog, que es un príncipe que lidera eso, esas naciones, no es el anticristo, no es el anticristo. Entonces es alguien, un líder que se tomó el liderazgo, los convenció a todos y todos salieron a vencer a Israel, a luchar contra Israel. Israel estaba, ¿qué te digo? Relajada, realmente, relajada. Esto es interesante. Ahora, hay una parte también donde dice que yo los traeré, ¿sí? Es decir, Dios estaba permitiendo esto. ¿Pero para qué? Para demostrar, y ojo con esto, esto es interesante, para demostrarle a Israel que Él es el Dios soberano y que lo iba a defender. O sea, sigue leyendo y ahí vamos a ver ahorita Ok, cómo Dios nos habla. Ajá. ok. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra
y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. No, Patrick, ¿cómo acaba el Señor la... Es decir, fíjate que el pueblo de Israel está desarmado, no está presto, está aparentemente confiado, seguro que todo está bien, y se le aparece esta gente que lo va a atacar. ¿Cómo el Señor acaba la guerra? ¿Qué dice ahí? Dice que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Viene el Señor y manda un temblor, ¿verdad? Y ahí los acaba a ellos. No sé, de pronto se abre la tierra, de pronto le caen cosas encima y mata a todos ahí. Es tremendo. Entonces, pero ¿para qué el Señor hace eso? Permite, más, dice un versículo, yo los traje del norte. ¿Para qué? Para demostrarle a Israel que Él es el Dios todo soberano. Así es. Tremendo, ¿verdad? Es decir, que ya en medio de que ya Israel se daba por atacado, viene el Señor y los defiende con un temblor. Tremendo. Ahora, ¿por dónde vamos? Por el capítulo 21, empiezo el 22. Sí, por favor. Y yo litigaré contra él contra pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Wow, tremendo. Entonces, ¿qué hace el Señor ahí? Glorificarse, ¿sí? Glorificarse, defendiendo a Israel y diciendo, yo soy el Dios de ellos. Total, ahí la batalla se acaba, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias, Patrick. Sí, señor. Entonces, la batalla de Ezequiel de Gog y Magog se produce en el periodo de la tribulación, posiblemente a la mitad, o entre la primera y la última semana de la mitad, para que Israel esté confiado, sí, confiado. Israel ha quitado sus defensas y ahí donde lo atacan. Me imagino que lo ven vulnerable y ahí creen que definitivamente tienen que levantar y atacarlo. ¿Ok? Eso es importante. Eso es importante. Y esto lo vimos. Entonces, aquí hay que recapitular algo. En esta guerra, viene el Señor y trae a las naciones del norte, los ataca, ¿verdad? Y se glorifica. ¿Cómo termina el Señor defendiendo a Israel? Con terremotos, dice, hará llover azufre, fuego, pero inicia con un terremoto y lo termina. ¿Listo? Ok. Ahora, hay otra batalla que es la que comúnmente ustedes conocen, que es la batalla de Armagedón. Que estoy de acuerdo con muchos teólogos donde dicen que no debería llamarse Armagedón y lo vamos a entender por qué. Pero así se ha popularizado. Perdón, y de hecho hay películas, ¿verdad? Eh, famosas, y lo llevan a todo el tema de Apocalipsis. Inclusive hay una película de que viene un meteoro, y etcétera, y va a acabar la Tierra. Entonces eso le llaman el Armagedón. Pero el Armagedón no tiene nada que ver con eso, y vamos a entender. Entonces esta es la segunda batalla. De hecho es la que más popularidad tiene, y de hecho es una de las que más trascendencia tiene, porque es donde realmente el Señor Jesús personalmente viene a interferir, ¿sí? Viene a interferir. Ahora, esta figura o esta imagen que ven aquí es Armagedón. Realmente, y sería interesante hasta algún día irlo a conocer, porque se han descubierto, es una ciudad que estaba enterrada en un monte, ¿sí? En un monte. Si ustedes ven alrededor, esto es un monte, es sí, un monte, como si fuese los montes que están dentro de una ciudad, como en Santa Marta o en Cartagena, sí, que no es muy alto, pero
se puede armar algo arriba como una ciudad. Entonces, los arqueólogos han descubierto que era una ciudad fortificada y después la historia lo corrobora, algunos historiadores, donde inclusive David y Salomón cogieron esto para cubrir y defenderse de algunos enemigos. O sea, defender a Jerusalén de unos enemigos. Bueno, realmente el término Armagedón es un término bíblico, ¿verdad? Que aparece solamente una vez, y eso es lo que nos llama la atención, porque aparece en el capítulo 16, versículo 16 de Apocalipsis. Solamente una vez, no aparece en otro lado, ¿verdad? Es un término hebreo, pero muchas religiones lo utilizan para referirse digamos, a la batalla final o al todo lo que es un tiempo de apocalíptico, y siempre se ha cogido el tema de Armagedón. Ahora, Apocalipsis 16 dice así: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya, no dice más nada. Ahora, vamos a entender a quién reunió, ¿verdad? Y cómo era. Entonces, si lo reunió en un lugar, ¿verdad? Que se llama Armagedón, quiere decir que ese lugar, y a quién estaba reuniendo, quiere decir que ese lugar estaba realmente acondicionado para reunir personas. Entonces, es entendible que esa ciudad que se descubrió sea realmente Armagedón, ¿verdad? Y como habla la Biblia, donde estaba y toda la historia. Ahora, entonces, ¿qué podemos preguntarnos? ¿Será Armagedón realmente un lugar o un evento apocalíptico? Sí, la definición de Armagedón es que es un lugar. ¿Listo? No se les olvide esto. Y dice así en Apocalipsis 16, y lo reunió a todos ellos juntos en un lugar que en el idioma hebreo se llama Armagedón. Aunque en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta no es una palabra griega, es una palabra que es hebrea. De hecho, viene de la composición de dos palabras, que es har y megido. Har megido, ¿sí? Pero cuando se pasa realmente como al griego y a la traducción griega, realmente termina diciéndose Armagedón, pero significa Har Megido. La palabra Har quiere decir montaña o una cordillera o una loma, ¿verdad? Como la loma de la Popa. Entonces así, ¿verdad? Son montículos que no son grandes, pero sobresalen en un terreno. Y ahí montaron una ciudad que se llamaba Megiddo. Entonces, cuando se pronuncia la ciudad, entonces, el monte de Megiddo. Espero hacerme entender, ¿me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces, realmente no es un evento, es un lugar, ¿ok? Pero se toma como referencia para el evento que va a suceder. Entonces, cuando se habla realmente la batalla de Armagedón, la batalla no iba a ser en esa montaña, no fue en esa montaña, fue en otro lugar, ¿sí? Pero a alguien se le ocurrió llamar la batalla de Armagedón. De hecho, no está descrita como batalla de Armagedón en la Biblia, no está así, ¿verdad? Pero es una referencia de un lugar, es como decirle el Cerro Tres Cruces en Santa Marta, y ahí va a haber un evento, como 90 kilómetros después va a haber un evento, pero se tomó como referencia. ¿Pero por qué? Porque ahí en ese lugar se reunieron los reyes a ver el evento que iba a suceder, que era la batalla, ¿verdad? Entonces a alguien se le ocurrió llamarlo batalla de Armagedón. Entonces es ahí, en ese monte, había una ciudad que se llamaba Megiddo. No se les olvide, que es la que han descubierto, la que yo le acabo de mostrar aquí. Esa era la ciudad de Megiddo, ¿ok? Y de hecho aparece así en los libros de historia y en todo lo que soportan de pronto la información que se tiene de esa época, ¿ok? Ahora, termina uniéndose las dos y termina diciéndose Armagedón. Entonces, Armagedón significa Armegido, o Armegido significa Armagedón, ¿ok? Para que ustedes sepan, Armegido. Ahora, realmente es un lugar, Armegido o Megido, o el monte de Megido, como ustedes lo quieran llamar, es un lugar que está dentro del límite del Estado moderno de Israel, aproximadamente entre 55 y 60 millas al norte.
O sea, estamos hablando que como yendo aquí a Lomitarena, por ejemplo, ¿verdad? Más o menos eso. Es decir, la gente podía irse a pie, demoraban unos días, y, pero realmente no estaba tan cerca. Pero puede ser que en esos momentos, como no había tantas construcciones, no habían construcciones, de pronto ahí en ese lugar podría ser un lugar específico para reunir a todos. Entonces, llama la atención todo esto. Entonces, fíjense que esto es una batalla que no va a suceder, que no ha sucedido, perdón, pero ya se estaba profetizando de cómo va a ser. Entonces, algo especial tiene ese monte en un momento dado en la historia que va a suceder, perdón, en el futuro que va a suceder, valga la redundancia, porque desde ahí los reyes van a comenzar a ver todo lo que Jesús va a hacer. ¿Listo? Ahora, es interesante esto. Hoy día no es nada más que 13 acres de montes de escombros históricos. En los tiempos antiguos, esta era parte de un camino principal entre África y Asia. Y este era un lugar natural de reunión por causa de la superficie llana de los alrededores de esta región. Es decir, era la única loma que había por ahí, entonces era un lugar de reunión, como para ver el resto digamos, de personas o grupos o ejércitos que venían. Perdón. Bueno, entonces Megiddo, que es la ciudad que estaba ahí, fue una de las majestuosas ciudades de los cananeos, hasta que Josué la capturó. Y realmente en toda la historia fue muy importante. De hecho, el mismo Salomón la tomó también como ciudad fortificada para defenderse de todo. Realmente estaba localizada en el sur de la llanura de Isaacar y también conocido por el llano o valle de Rel o de Esdraelón. Y esto es importante y no se lo olviden estos nombres, porque es decir, Megiddo o el valle o el monte de Megiddo estaba en el valle de Jezreel. Y estos valles son los que se van a comenzar a entender ahora que veamos realmente la profecía de cómo se mueve. Entonces, Megiddo o Har Megiddo, que es el monte Megiddo, estaba en el valle de Jezreel. La batalla se va a librar en otro valle que está cerca. ¿Ok? Bueno, no se los olvide. Sabemos que realmente fue o es una historia bastante surtida que tiene esta ciudad. Y se habla de la época inclusive de los faraones, se habla de la época del rey Josías, ¿verdad? Se habla de la época de inclusive de las cosas que me asombró porque tiene una historia inclusive de guerras muchísimo. O sea, es decir, ese lugar es, o más bien, uno de los que más representativo tiene en ese sector del Oriente donde las guerras han sucedido. Inclusive hasta en la Primera Guerra Mundial hubo un enfrentamiento del ejército aliado, ¿verdad? Con los otámanos. Y en toda la historia, docenas de veces existieron guerras en ese lugar. Entonces, se ha convertido realmente como en un símbolo de guerra, un símbolo importante en todo esto para llevar a cabo un evento, eh, digamos, de defensa inclusive. Ahora, su nombre aparecía ya en los jeroglíficos egipcios, o sea que la ciudad es bastante vieja. Eh, bueno, y tiene toda una historia. Ahora, es importante porque para entrar al Valle de Jezreel, todo el mundo era visible desde esa ciudad. Entonces, esa ciudad terminaba siendo estratégica. ¿Listo? Y por ahí pasaban y se controlaba, ojo con esto, que esto es interesante, dice que por ahí se controlaba además la ruta comercial entre Egipto, Europa y Mesopotamia. Entonces, Megiddo se convierte en un punto estratégico. Ya, se pone un punto estratégico. Pudo ser que cuando se puso el nombre de la batalla de Armagedón, era por toda esta historia que tiene esta parte, ¿verdad? Y que Juan, el apóstol Juan, lo menciona en el Apocalipsis 16:16, porque ahí se reunieron los
los reyes. Y alguien decidió ponerle Armagedón a la batalla. Como les dije, es una historia sangrienta que tiene, y se habla inclusive de masacre sangrienta del valle de Jezreel. Tú buscas, porque Armagedón no va a aparecer en la Biblia, sino nada más en Apocalipsis, pero si busca el valle de Jezreel, sí va a aparecer inclusive en algunas batallas de Josué, por ejemplo, también, ¿verdad? Por ejemplo, he mencionado primeramente entre las ciudades cananeas conquistadas por Josué, cuando Débora juzgaba a Israel, ¿verdad? Ella le ordenó a Barak ir a la batalla contra los cananeos, guiados por Sísera en esta área, ahí, ¿verdad? En ese valle de Jezreel. Entonces, fíjense que eso es un punto estratégico y específico. Bueno, también después Salomón restauró esa ciudad y la cogió y la fortificó para provisiones, porque como por ahí pasaba todo lo que era la caravana comercial, no se les olviden que antes eran caravanas que iban, ¿verdad? Y que iban, digamos, de un continente a otro, hasta Europa llegaban, ¿verdad? Para llevar todo y que ellos mismos se defendían. Entonces, ese era un lugar que tenían obligatoriamente que pasar, y Salomón lo cogió como también como para surtirse. Bueno, aquí le queda mucha información sobre esto realmente. Le estoy dando una información más histórica para que entiendan entonces la importancia de pronto de la ciudad en ese momento. Pero donde yo quiero quedar, y quiero que vayamos, alguien que me ayude con Apocalipsis 16. Con Apocalipsis 16. ¿Alguien lo Lo tiene? leer todo. Desde el versículo 1. ¿Cómo? 16 16:1. dice, y oí Fuerte, una voz, fuerte, por favor. y oí una voz, Apocalipsis 16. Ajá. y oí una voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, a los 7 ángeles, perdón, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente Ok. sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y a los hombres que quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Bueno, ahí. Mira esto, Alfredo. ¿Cuántas copas van? Van 5. 5. 5. Yo no me voy a poner a explicar las copas porque eso es otra clase.
pero van 5 copas y en las 5 copas pasaron cosas terribles, ¿verdad? Terrible, terrible. Pero dice ahí el versículo que leíste último, que, que cuando derramaron las 5 copas, dice, versículo 11, dice, y blasfemaron contra Dios, ¿verdad? Contra el Dios de los cielos, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Cosa tremenda, ¿verdad? Que aunque le estén dando duro, esa era una generación, o va a ser una generación perversa, perversa, perversa. Tan perversa que saben que es Dios quien lo está azotando y y blasfeman contra él. Y estamos hablando de la gente de ese entonces, ¿verdad? Em, Tiene que ser algo horrible, porque las copas eran juicio, no era otra cosa sino juicio, y sabían que venían de Dios, y comienzan a blasfemar contra el Dios del cielo. Y dice aquí, y que no se arrepintieron de sus obras eran malas. Fíjate que dicen que derramaron la sangre de los profetas, mataron cristianos, todo, ¿verdad? Y Dios le hace pagar por eso y ellos no se arrepienten. Ahora, es tremendo porque a partir de ahí viene algo que comenzamos a entender, entonces, que ya se está acercando el último, digamos, el último suspiro del enemigo, porque ya el Señor cuando ve eso, dice, no, definitivamente yo, te estoy parafraseando, hay que hacer algo, ¿verdad? Y ahí es donde comienza, y ahí es donde usted debe comenzar a entender que empieza la preparación para esta batalla. Y quiero que sigan leyendo. Versículo 2. Versículo 2 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, fíjate, las otras eran de juicio, ¿sí o no? Pero Así ya es. esta copa era una copa diferente. Esta copa tenía simplemente que secar el Éufrates. Ahora, ¿pero para qué? Para que todos los ejércitos se pusiesen de acuerdo y comenzaran a ir, ¿verdad?, en pos de Israel. ¿Sí? Fíjate, ya Israel había pasado o se había enfrentado a un ejército del norte, pero este dice del oriente y es todo el oriente que se pone otra vez de acuerdo para ir otra vez por Israel. ¿Listo? ¿Me estoy haciendo entender? Sigue. Sí. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjate entonces qué es lo que hace el dragón, el profeta, ¿verdad? El falso profeta y la bestia. Mandan demonios. O sea, de ellos mismos salen demonios que van y convencen a los reyes de la tierra para que se pongan de acuerdo para pelear con Israel. Entonces, se seca el río, quién lo hace, quién lo permite, el Señor, ¿verdad? Que se seque el río, pero esto lo aprovechan, esta trilogía diabólica, y comienzan a hablarle a cada rey, o sea, a cada gobernante, ¿verdad? De las naciones para que se vayan a pelear contra Israel. Ahora, una de las preguntas que nosotros estamos haciendo ayer, yo le pregunté a mi esposa, pero ¿qué va a pasar? Porque las guerras hoy realmente son teledirigidas, son con aviones. ¿Para qué se seca un río? ¿Sí? No sé si alguien se preguntó eso. ¿Para qué se seca un río? Porque si hoy hay drones que se manejan desde una habitación para derribar una casa, o sea, no se necesitaría realmente personas que vayan
de pronto a pie o en carro para ir a atacar una ciudad. Pero lo que se espera es que algo pasó cuando se lanzan las copas y vienen todo el juicio de Dios, y lo vamos a ver también, y alguien va a explicar todo esto, pero en ese momento pudo ser, ¿verdad?, que los satélites cayeron, pudo ser que los aviones se dañaron, o puede ser, ¿verdad?, que realmente las armas esas de alta destrucción, como bombas atómicas y todo, ya no se puedan utilizar. Algo va a hacer el Señor para que realmente estos reyes se tengan que desplazar. Porque Dios los necesita reunidos, ese es el tema. Dios los necesita ir reunidos para demostrar su poder, y lo va a hacer. Entonces todos van a atacar a Israel. Wow, tremendo. Y fíjate que esta era o va a ser una generación perversa, porque inclusive el mismo Cristo profetizó eso en Mateo 24:37, cuando dijo: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como eran los días antes del diluvio, ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, el mismo Señor Jesús profetizó ese día que va a suceder, ¿verdad? Que la gente, o sea, va a estar en otro cuento y nada con el Señor, nada con el Señor. Es más, van a pasar desapercibidos que estas profecías están, así de sencillo. Y simplemente se van a poner de acuerdo para atacar y acabar con Israel de una vez por todas. Ahora, yo voy a seguir leyendo. Gracias, Alfred. De nada, pastor. Entonces dice, versículo 15, dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela. Entonces el Señor está haciendo un llamado para esta generación. Es un llamado especial. Dice, ojo con esto, porque ese día va a ser terrible. O sea, ese día todas las naciones se van a ir en contra de Israel. Los reyes de la tierra, dice. Ahora, y sigue diciendo aquí: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ok? Fíjate que, ¿quién lo reúne? La trilogía satánica. Juega a los reyes y los reúne ahí. Entonces, Dios los quiere ahí, en Armagedón. Ahí no se habla más nada, pero ellos están ahí posiblemente viendo todo el ejército que iba a llegar. ¿A dónde? Al valle. ¿Sí? Al valle. Entonces, ahí viene lo interesante después, que ahí es donde entendemos muchas cosas. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Wow, tremendo, ¿verdad? Hecho está. Entonces, ya cuando lo reunió, ya se declaró algo profético, ¿verdad? Para terminar ya con ello. Hecho está. Entonces, versículo 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿De qué ciudad se está hablando? De Megiddo. O sea, en el lugar donde ellos van a estar, eso se va a deshacer. Y las ciudades de las naciones cayeron, ¿sí? Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, el Señor, ahí donde están todos los reyes, Él derrama su poder. ¿Sí? Derrama su poder con todo, terremoto y todo, y acaba con toda esa gente. Y toda isla huyó. O sea, quiere decir entonces que el mismo terremoto produjo un maremoto, ¿sí? Que, que tapó todas las islas. Entonces, mi hermano, yo creo que nosotros no vamos a estar en eso. No tiene sentido, ¿verdad?, que estás buscando del Señor y que nosotros vivamos todo eso. No tiene sentido. Entonces, yo sí creo que nosotros nos vamos a ir antes que esto suceda, para que el Señor acabe con todas las islas, ¿sí? Y tape media humanidad. Y haya terremotos tan fuertes. Dice que nunca había un terremoto tan grande como el que va a suceder. Entonces, yo creo que nosotros no vamos a estar. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los montes un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios y seguían hablando mal de Dios, ¿verdad? Por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
Wow, tremendo. Ahora, si nosotros entendemos, y ahorita vamos a ver o usted busca un mapa, inclusive, si lo puede buscar, usted va a ver de dónde nace el Éufrates y hasta dónde llega, ¿verdad? ¿Qué países están alrededor que necesitarían que el Éufrates definitivamente se secara como para poder pasar? Eso es una clave importante. Entonces, es la última batalla donde realmente van a enfrentarse y vienen todos juntos, ¿verdad? Para enfrentarse a Cristo. Dice que, bueno, ya esto lo leí, ya yo lo dije, el encabezamiento del río Éufrates está en Turquía y fluye hacia el sur por Siria e Irak. O sea, finalmente llegando al Golfo Pérsico. Entonces, todas esas naciones que están ahí, que todas esas naciones tienen algo contra Israel, es impresionante, ¿verdad? Van a aprovechar esto para poder pasar. Para que los reyes del oriente vengan y se reúnan en esa ciudad. Ya todo esto lo dije. Es importante porque fíjense que la trilogía, cómo convence a los reyes de la tierra, ¿verdad? Los engaña, inclusive dice que haciendo milagros, los demonios hacían milagros, ¿verdad? Y los convencían a todos los reyes. Va a ser tremendo, va a ser un tiempo donde la magia, la brujería se va a desatar de forma sorprendente, sorprendente. Entonces, y lo terminan convenciendo. Bueno, hay algo interesante en esto. Porque en el Apocalipsis 11:15, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por siempre y para siempre. Entonces, en las trompetas se anuncia esto lo que va a suceder. Y se habla de que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor de Jesucristo. Es decir, realmente va a pasar que es el día de la batalla del Señor, no la batalla de Armagedón, la batalla del Señor, donde Él va a conquistar todos los reinos. ¿Por qué? Se reúnen todos los reyes ahí y Él los va a acabar. Ahora, esto es interesante porque siempre se habla de Armagedón y no se le da la importancia a que realmente es una batalla que el mismo Dios comienza a permitir para glorificarse, Esta batalla es diferente a la de Gog y Magog. Ahora, uniendo otra profecía que tiene que ver con esta parte, es donde nosotros comenzamos ya a armar el rompecabezas. Que está en Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4. Entonces, fíjense, tenemos esta visión que está en Apocalipsis 16, que la tiene el apóstol Juan, pero hay otra visión, otra profecía que está en Zacarías 14, 1, 4, que se une con esta, y uno comienza entonces a armar ese evento. Es decir, hay detalles que Juan no dio, pero que sí lo está entregando el profeta Zacarías en capítulo 14, del 1 al 4. Dice así, he aquí el día del Eterno viene. Entonces, ¿cuál es el día? Ese día que en la trompeta, vuelvo y se lo leo, ¿verdad? En el séptimo ángel tocó la trompeta, es decir, en la séptima trompeta se anuncia ese día. ¿Sí? No se anuncia la batalla de Armagedón, se anuncia el día donde Dios va a vencer. Ok, Zacarías, antes de nacer Cristo, ya Zacarías lo estaba profetizando. He aquí el día del Eterno viene. ¿Cuál es el día? Ese día, ¿verdad? Que estableció el Señor para acabar con todos los reyes de la tierra. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá delante del Eterno y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies sobre
aquel día sobre el monte de los olivos. Fíjense, y esto es lo que siempre hemos escuchado, pero no entendemos muchas cosas que van a suceder. ¿Y por qué el Señor tiene esa aparición? Antes de esto, ya nosotros estamos ahí arriba. Ya el rapto, o como dice Alfredo, ¿cómo que? Arrebatamiento, ¿verdad? Ya sucedió, nosotros no estamos ahí. Esto era realmente una vivencia que va a tener el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí se queda aquí y dice que todos están reunidos en la ciudad y estos reyes vienen con todo su ejército, ¿verdad? A atacarlo y a saquear la ciudad. El Señor se molesta y desciende. Entonces, aquí es cuando desciende. En la primera, cuando se produce el arrebatamiento, el Señor no desciende. En esta sí desciende. Y desciende y dice, y desciende sobre el monte de los olivos. Si tú vas a ver dónde está el monte de los olivos, el monte de los olivos está cerca a Jerusalén, no cerca a Megiddo. ¿De acuerdo? No está cerca a Megiddo. Megiddo está a 60 millas de Jerusalén. No sé si alguien me busca ahí cuántos son 60 millas en kilómetros para que usted se identifique, ¿verdad? Entonces, ¿dónde desciende el Señor? En el Monte de los Olivos. Ojo con esto. Y ahí pone sus pies. Pero obviamente eso va a ser un estruendo tan grande que todos los reyes que están por allá lo van a ver. Y cuando Él desciende, dice aquí que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ojo con esto. Por eso es que es importante entender las profecías y cómo se unen para entender realmente cuáles son las ubicaciones donde están. O sea, la guerra y el saqueo se está presentando frente a Jerusalén, ahí en Jerusalén, ¿verdad? No en Megiddo. En Megiddo están los reyes viendo todas las cosas que están sucediendo. Pero el Señor viene y desciende y cae sobre el monte de Olivo y dice que se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente. Y puede ser que ese sea el inicio del terremoto que habla Juan. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser tanto poder, ¿verdad? Que el Señor llega y llega hasta las profundidades de la tierra que estremece las placas tectónicas. Y eso, ¡pum! Tremendo, ¿verdad? Y ahí donde yo creo que todo ojo lo verá. Porque eso, o sea, dice un terremoto que se va a sentir en toda la tierra. Entonces, ahí es donde definitivamente, y me imagino las cámaras viendo y grabando también los acontecimientos de la posible derrota de Israel en Jerusalén, pero viene el Señor y desciende, ¡pum! Divide el monte en dos. De las cosas estas que hay que entender. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Ok? Bueno. Pero nos vamos a otra profecía que está en Joel. Que, fíjate, que Zacarías nos habla de la llegada del Señor, que no habló Juan. Pero Zacarías sí nos habla de esa llegada. Pero Joel nos habla y nos ratifica dónde fue la batalla. O dónde, perdón, yo hablo como fue, como si ya hubiese sucedido. Pero es dónde será la batalla. Joel capítulo 3, 9 al 14 dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Lo repetimos muchas veces y no sabemos de dónde viene. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos hasta venir allí, oh eterno, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Entonces, fíjense, esto es interesante, porque ¿dónde está Megiddo? En el valle de Jezreel. ¿Dónde está haciendo el Señor el llamado de los aliados del mismo pueblo de Dios, del mismo pueblo de Israel, al valle de Josafat? Porque dice, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno.
rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque está cercano el día del Eterno en el valle de la decisión. El valle de Josafat se conoce también como el valle de la decisión. Entonces, ahí el Señor, y ese valle de Josafat está también muy cerca al oriente de la ciudad, está el Monte de los Olivos. Entonces, ahí es donde el Señor va a juzgar a las naciones, ¿verdad? Ahí es donde definitivamente se produce esto. Ahora, el valle de Josafat, ya lo dije, también conocido como el valle de la decisión, y es el nombre del valle que está al oriente de Jerusalén, no de la ciudad de Megiddo, de Jerusalén, entre la ciudad y el Monte de los Olivos. O sea, hoy es un día donde los judíos usan esta área llamado el Valle de Kidrón como un lugar de entierro para sus muertos. Josafat quiere decir el Eterno juzga o el Valle de Juicio del Eterno. Entonces, aquí el Señor, y eso también habla el segundo libro de Crónica, capítulo 20, habla sobre esto. Bueno, es muy interesante cómo estos profetas, ¿verdad? Son profetas, hay profetas que están orientados a, a congregaciones, hay otros a ciudades, otros profetas están orientados a países, otros profetas están orientados a toda la tierra, pero hay profetas que están orientados solamente a Israel. Entonces, es tremendo esto, como ellos, ¿verdad? Por separado veían todo esto. Ahora, aquí se cumple la palabra cuando el Señor dice que no haré nada o no sucederá nada que no estén enterados mis profetas. Entonces, es clave esto. ¿Por qué? Porque el Señor ya mostró, ya dijo, ¿verdad?, lo que iba a suceder a través de sus profetas. Este es una foto del valle de Josafat, para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Y bueno, me faltó la foto del Valle de los Olivos, se lo mando después, lo pueden buscar ahí, y para mirar cuál va a ser el monte que se va a dividir, el que tenga de pronto la inquietud. Aquí hay algo interesante, porque esta batalla ya saben cómo termina, ya hablamos de esto, ¿verdad? Hay terremotos, ¿verdad? Pero también vienen otras cosas que van a caer y van a acabar con ellos. Dice Zacarías 14, 12 y 13, dice, y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se le deshará, imagínense, en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Eterno, y trabajará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Wow, o sea, se confundirán y se matarán mucho. Bueno, entonces definitivamente no va a ser peleada en Armagedón, va a ser peleada en otro. No es la batalla, no es el lugar de Armagedón. Armagedón, donde estarán los reyes, que esa ciudad va a ser dividida también en 3 y se termina. ¿Listo? Entonces, esa es la batalla de Armagedón, conocida Armagedón, pero realmente deberían ponerle otro nombre. Pero bueno, ya se quedó Armagedón, todo el mundo la conoce como Armagedón. Pero ya saben cómo sucede. Entonces, van 2 batallas, ¿sí? La primera, que va a ser contra el pueblo de Israel. La segunda, ¿verdad?, que va a ser contra el pueblo de Israel, pero viene el Señor y desciende. ¿Ok? La primera no desciende, la primera simplemente él manda un terremoto, ¿verdad? Y cae fuego, si no estoy mal, no me acuerdo, y los acaba. La segunda ya viene el Señor y juzga a las naciones ahí, ¿verdad? En la segunda, juzga a las naciones. Por eso es que se habla que esa es la batalla final. Entonces, de ahí en adelante viene y sale el gobierno del Señor, y se habla de los 1000 años, que también lo van a ver, los 1000 años de reinado de Cristo, ¿sí? Pero cosa tremenda, después de los 1000 años pasa otra cosa, que es una batalla corta, ¿verdad? Pero es diferente a la otra que ya vimos, a la primera, que se habla de Gog y Magog. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 7, se habla también de Gog y Magog. Pero ya esto es una tipología, ¿verdad? Digamos, de ese principado que siempre buscará atacar a Israel.
y acabar con el pueblo del Señor. Ahora, dice así que en Apocalipsis 20:10 también se habla de Gog y Magog, pero es totalmente diferente. Y se estudia y uno se da cuenta que es totalmente diferente. Ahora, alguien que me lea, por favor, Apocalipsis 20 del 7 al 10. Rápidamente. Nadie. ¿Se durmieron o qué? Aquí estamos, apóstol, aquí estamos. Bueno, entonces voy a elegir a alguien. A ver, Estoy yo. ¿quién dijo ahí yo estoy? Aide, a ver, Aide, léelo, a ver. Apocalipsis 20, 7. Yo lo dije yo, pero lo voy a leer. Ajá. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿Los 2000 años de qué? Satanás, Del reinado del Señor, ¿sí o qué? exacto, se cumplan. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar, es un poco no con de gente. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Imagínense. Esa es una pregunta que se hacía mi esposa. ¿Cómo es posible que después de 1000 años de reinar Cristo, tiene que ser un reinado perfecto, ¿verdad? Uno le preguntará al Señor por qué soltó otra vez digamos, a Satanás. Tiene que haber gente mala todavía, porque Satanás sale y va y los convence. Pero este Gog y Magog es un espíritu que está en el corazón de la gente, definitivamente. Los convence para ir otra vez a la batalla. Y aquí eran muchos, dice, como la arena del mar, o sea, de todos los confines de la tierra. En Armagedón se habla de los reyes del oriente. En la primera de Gog y Magog se habla de los reyes del norte. Pero en esta se habla de toda la tierra. O sea, que Satanás tira su último chance, su último lazo para ver a quién agarra. Y agarró un pocotón de gente. ¿Sí? Y definitivamente, ¿verdad? Y se van y dicen que van a atacar al pueblo de Dios. Pero aquí el Señor no los deja ni siquiera respirar. Dice que dice que del cielo descendió fuego y los consumió. ¿Sí? Ese mismo fuego que cayó cuando Elías pidió que se quemara el holocausto. ¡Fum! Y los consumió. Los consumió a todos. ¡Wow! Entonces, entonces, esta es otra, para que se den cuenta, que es corta. Simplemente cuando los reúnen otra vez y van a atacar, viene el Señor y los fulmina enseguida. Ya, se acabó. Y ahí cogen a Satanás y ahí sí, y lo meten, ¿verdad?, en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Listo? Ok. Entonces, es interesante esto, son 3 batallas. La que se llama batalla final es la de Armagedón, pero se produce una al final que no es la misma de Gog y Magog, es como la tipología, como lo que lleva la gente, lo que llevan los pueblos estos, los príncipes, los reyes, los gobernadores, los presidentes de países que quieren siempre irse en contra de Israel. Entonces ya los acaba por completo. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí hay algo interesante porque entonces vamos a comparar
la primera y la última, porque las dos hablan de Gog y Magog. Y hay unas consideraciones que determinan que son definitivamente diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí hay cuatro puntos que vamos a entender y escudriñando la palabra que nos dice que sí son diferentes. ¿Sí? A pesar de que se habla de Gog y Magog, entonces eso hace reflejo de que realmente es un tipo, ¿verdad? De ese gobernador o ese presidente, de ese líder, ¿verdad? Y del pueblo que terminan siempre odiando a Israel. En la batalla, dice el primero, en la batalla de Ezequiel 38-39, los ejércitos provienen principalmente del norte e involucran solo a unas pocas naciones de la tierra. La batalla de Apocalipsis 27, ya lo dije, involucra a todas las naciones. Entonces, ya hay una gran diferencia. Entonces, no son los mismos. Y uno tiene que aclarar porque son profetas diferentes, ¿verdad? Una cosa es que lo hubiese dicho Ezequiel, otra cosa que lo dijo Juan. Pero estaban hablando del mismo Gog y Magog, pero realmente de eventos diferentes. Segundo, no hay ninguna mención de Satanás en el contexto de Ezequiel, ¿sí? Entonces, la batalla ya eran de pueblos contra pueblos. Lo que pasa es que eran los pueblos que estaban en contra de Israel contra Israel, ¿sí? Es eso. Pero entonces, en Apocalipsis sí se menciona que es Satanás, ¿ok? Que es Satanás. Listo. Ezequiel 39:11 dice que los muertos serán enterrados durante 7 meses. Mira, eso no lo leímos, pero porque por temas de tiempo, pero el 39, cuando tú lo lees, dice que van a quedar, o sea, tirados, y hasta las aves del cielo vienen a comérselo y todo. O sea, va a ser una escena terrible. Dice, durante 6 meses recogían muertos, imagínate lo que va a suceder ahí. Entonces, y acá en Apocalipsis, el Señor los quema. Sí, los quema. Es importante eso también. Cuarto, en la batalla de Ezequiel, Dios usa, ¿verdad? A los reyes de ese, digamos, de ese continente para realmente manifestar su gloria y decirle a Israel, yo soy el Dios. Acá simplemente era la rebeldía del pueblo y los consumió. Pero la primera era para demostrarle a Israel que él era su Dios y que los defendía. Entonces son dos objetivos diferentes. La primera la permite el Señor y la segunda realmente nace de ellos. Entonces aquí les hice una tablita como para resumir eso. En la de Gog y Magog, en Ezequiel 38-39, Dios es quien trae a Gog o a Magog, ¿verdad? Cambio que en Apocalipsis 20, Satanás es quien lo trae. En Gog, en la de Ezequiel, Gog viene del norte y en la de Apocalipsis 20 vienen de los 4 ángulos de la tierra. Entonces ya vemos que es diferente. En Ezequiel, la de Ezequiel, Gog es una multitud, dice grande, pero delineada. Es decir, es una multitud grande. De hecho, imagínate, para recoger 6 meses había bastante gente, pero la de Apocalipsis era gente incontable, ¿sí? Que había engañado o fue engañado otra vez por Satanás, gente incontable. Entonces, para los que preguntaban que si cuando nosotros nos vayamos en esos 1000 años habrá gente inconversa, yo sí creo, porque cuando no ven la gloria de Dios y no ven manifiesto la gloria del Señor, definitivamente habrá todavía gente inconversa. Que el Satanás los convence para irse en contra del Señor. En Ezequiel, Gog encabeza una rebelión contra la nación de Israel donde Cristo no reina. ¿Ok? Y ahí el Señor le demuestra simplemente que él es su Dios y sigue siendo su Dios. Pero aquí ya sí reinaba, en Apocalipsis 20 reinaba el Señor y se metieron fue con el Señor. En Ezequiel 38, Gog operando durante la gran tribulación y aquí se habla después del milenio. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Pero las dos se refieren a un Gog y a un Magog, a Magog, que es el pueblo, a Gog como príncipe y a Magog como el pueblo. Bueno, también es importante entender cómo se terminan las batallas, estas 3 batallas. Esto es un resumen, como para que ustedes lo tengan en cuenta. En Ezequiel 38, la derrota de Gog ocurre por un terremoto terrible, enfermedades, lluvias,
a torrente, granizo, fuego y azufre y confusión. ¿Sí? Se matan entre ellos inclusive y todo eso. En Apocalipsis 16, que es la de Armagedón, entre comillas, ya saben por qué, Dios vence a sus enemigos con el mayor terremoto de la historia y envía granizo. Y en Apocalipsis 20 solo menciona que sale fuego de Dios y los consume. Entonces, cualquiera que sea, son manifestaciones gloriosas del Señor, tremendas contra sus enemigos. O sea, aquí lo que ustedes creen que Dios no es justicia, Dios sí es justicia, ¿verdad? Y manifiesta su justicia y hace glorificar su nombre, porque nadie podrá levantarse ni irse en contra del mismo Señor, porque terminará calcinado, ¿no? Terminará calcinado. Bueno, eso es todo. Espero que hayan preguntas. Si no, las haré yo. Bueno, a ver, los escucho. A ver, Alejandro, a ver. ¿Qué aprendiste hoy, Alejandro? A ver, Alejandra, no te escucho. Ana Polo, ¿qué aprendiste, Ana Polo? A ver, Alejandra, prepárate porque necesito que hables. Ana Polo, ¿qué aprendiste? Ajá, entonces. A ver, Katy. A ver, Katy. Tienes el micrófono apagado, Katy. Paz, buenas noches. Yo tengo más bien una pregunta. Díganme. Estamos hablando de 3 batallas, pero me nace una curiosidad. Yo en estos días que he andado bastante estudiosa, estoy siguiendo unas páginas que nos muestra o que me tiene como que enterada continuamente de todos los movimientos que hay en Israel. De pronto uno acá en América no se entera mucho, pero todos los días allá pasan cosas, mejor dicho, que cada vez nos muestran que esto está más cerca. Mi pregunta concreta es si esa guerra contra los países del norte que van a llegar a Israel va a ser contra una Israel que está conformada tal cual como está hoy, o va a ser necesaria que se le adhieran más territorios. La pregunta la hago es porque en estos días está el movimiento de adicionar más territorios de Cisjordania al actual Israel, que eso tiene como que el ambiente un poco pesado en esa zona. Entonces, esa es mi inquietud, si Israel se va a extender muchísimo más antes de que esa guerra llegue. Eso en la Biblia no está, pero obviamente yo creo que el anticristo, mira, el anticristo se tiene que ganar Israel de muchas formas, porque obviamente todo va para engañarlos, ¿verdad? Todo se va a hacer para engañarlos. Entonces, esa paz que va a traer él es una paz que él será tan astuto que terminará Israel reconociendo que él es un líder y lo va a aceptar como líder. Sí, entonces, por eso es que dice Ezequiel que Israel se relaja. Entonces, todas esas cosas se pueden dar, Katy, todo eso, para que Israel acepte, porque si uno busca en la historia, eh, todo ese terreno le pertenece a Israel, todo eso. O sea, todo busca en la tierra de Canaán, de dónde va. De hecho, eso es historia bíblica. El pastor Ramón no puede, porque el pastor Ramón es experto en historia bíblica, pero el territorio de Canaán cubría toda esa zona. Entonces, eso es lo que dice Israel. A mí me pertenecía, a mí me sacaron de aquí. Eso no le pertenecía a ellos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Israel. Entonces, de hecho, hay una parte también de que está al lado,
que inclusive le quieren quitar Gaza a los palestinos. De hecho, el país de Palestina no está creado ni reconocido por la ONU. Entonces, Israel quiere ese terreno. ¿Sí? Quiere ese terreno. Lo que pasa es que estos manes son tan belicosos que no se va a dejar quitar eso. Pero, ¿qué tal que venga, por ejemplo, un líder de esto y acabe con los palestinos simplemente para que Israel los acepte? Eso puede ser. ¿Ya? Tantas cosas que pueden suceder. Gracias, Ahora, Paz. ahora nosotros definitivamente, y es importante entender que nosotros no vamos a estar aquí. No vamos a estar aquí. No vamos a estar aquí y eso lo vamos a ver en las otras clases. Nosotros estamos ahí arriba haciendo otras cosas. ¿Ya? Haciendo otras cosas. Pero el Señor viene, ahora el Señor sí viene con su iglesia. Dice en la palabra de que cuando Él desciende con su iglesia y divide el monte, ahí juzga a las naciones y le quita. ¿Por qué juzga a las naciones? Porque le quita el gobierno a las naciones. Eso lo habla Joel. Le quitan el gobierno y pone gente a gobernar de él. Por eso es cuando la palabra habla de que nosotros vamos a cogobernar con él, es que habrá gente que se gane esos puestos. ¿Sí? Gente normal, resucitada, que se gane esos puestos. Entonces, por ejemplo, Katy puede estar gobernando Argentina, porque el Señor la puso, ¿sí? A gobernar Argentina. En esos 1000 años. Eso lo habla la palabra. Después pasa la otra guerra, que es la que ustedes ya escucharon. Que lo extraño es cómo la gente se deja otra vez convencer, ¿verdad?, de Satanás. Si ya vieron la gloria de Dios por 1000 años. Porque quien reina todo es el Señor. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Fernando, Janemar, Herlis. Aide está callada hoy, Aide. Ayer sí preguntaba. Caterín.